Les voy a confesar algo que espero no lo tomen a mal, que no se enojen conmigo. Si se enojan, escríbanmelo aquí abajo, por favor. Dale like al video, compártelo con tus amigos y familiares para seguir creciendo en esta plataforma. La confesión es la siguiente. Le agradezco profundamente a Leonel Fernández Reina, expresidente de la República Dominicana en 3 ocasiones, lo tanto que me hace reír. Muchísimas gracias por crear estos videos que me provocan ser feliz, me provocan reírme de una manera que ustedes no se imaginan. Vean el video y lo voy a analizar. En República Dominicana hay mucho que cambiar. El alto costo de la vida, los precios por las nubes, la violencia, la delincuencia, la salud. Pero vamos para adelante, hay esperanza. Si ustedes también se rieron como yo, por favor escríbanlo aquí abajo, porque de verdad que Leonel Fernández Reina se pasa. Está pasado, como dicen los dominicanos. Solamente él puede creerse estos discursos. Yo estoy seguro que cuando él ve el video ya editado, también se ha de reír de las mentiras que él dice. Estoy seguro de eso. No hay otra explicación para poder entender cómo este señor sigue tan encaprichado con el poder. Sigue tan enajenado, diría yo. Sí, según la ciencia política y los escritores de la ciencia política, así le llamarían. La enajenación del poder. Miren, vamos a recordarle lo siguiente a Leonel Fernández. Lo primero, la sociedad dominicana le dio 3 veces la oportunidad de ser presidente de este país, lamentablemente. Y digo que lamentable porque el dominicano en el segundo periodo del presidente, 2004-2008, se dio cuenta que no estaba solucionando ningún problema de los que había prometido en campaña. Se estaba dando cuenta que durante esos 4 años, los personajes que formaban la cúpula más poderosa del Partido de la Liberación Dominicana, es decir, el comité político de ese partido, todos esos miembros que lo conformaban se estaban haciendo millonarios. Muchos de ellos llegaron sin un peso, muchos de ellos. Eran don nadie, ¿no? Muchos dominicanos se dieron cuenta que del 2004 al 2008, la frontera de República Dominicana y Haití se abrió así. Leonel Fernández Reina les hizo así a todos los haitianos. Pasen, entren, señores haitianos, que este es su territorio. Ahí fue cuando se llenó de haitianos este país, por la gran amistad que tenía Leonel Fernández con Michel Martelly, todos sus pactos, sus negocios, todo lo que le ordenaron los norteamericanos que hiciera, etc. No ha habido un periodo presidencial desde el 2000 para acá donde más haitianos entraron. Sí, incluso más que ahora, ¿eh? Incluso más que ahora. Los dominicanos volvieron después a darle otra oportunidad, porque no había otra opción, primero, y segundo, porque el PLD, desde ese momento, desde el 2004 que toma otra vez el poder Leonel Fernández por segunda vez, desde ahí ese partido estaba bien enfocado en volverse una maquinaria electoral perfecta. Y lo lograron. Lo lograron porque después de ahí se mantuvieron en el poder 16 años. Los primeros fueron de Leonel del 96 al 2000, pero eso no los voy a contar. Voy a contar a partir del 2004 porque ahí fue que empezó a crecer contundentemente esa maquinaria electoral que era el PLD. Señores, hay que reconocer que tenían talentos
tenían talentos humanos en ese partido. Hay que reconocerlo, ¿eh? Por eso eran muy metódicos. Se sabían el librito de las campañas electorales. Sabían lo que tenían que hacer en espacio y en tiempo. Eso es fundamental en las estrategias políticas electorales. Lo sabían hacer muy bien. Además de que contaban con todos los recursos del Estado y con todos los recursos de esas familias económicamente poderosas de este país. Se juntaron esas dos cosas. Son letales esas dos cosas que les acabo de mencionar para mantenerte en el poder. Y el PLD lo hizo muy bien. No se mantuvo ahí por la buena gestión de Leonel Fernández. Porque sabemos que no es así. No solucionó los problemas básicos de este país. Aunque haya construido la primera línea de metro, haya construido carreteras, escuelas, sí, hizo todo eso, claro que lo hizo. Pero no como un favor. Era la obligación que tenía el presidente de la República con la sociedad. Por eso no hay que aplaudírselo. Era su obligación y además lo hizo mal también, como ahora. ¿Por qué? Porque las obras se sobrevaluaban, porque había mucho dinero que se perdía de todas esas construcciones, porque había 2 o 3 individuos como Dandiño Peña, el director del metro en ese momento, que desapareció más de 2,000 millones de pesos del presupuesto del metro. Eso lo dijo Alicia Ortega en varios reportajes que le hizo a ese señor, que de repente toda la ciudad se empezaba a llenar de torres con su nombre. De Andy o de Andiño, Torre 1, 24, 25, una cantidad increíble de torres, de apartamentos de ese señor. Además del el edificio enorme, grandísimo, que está en la Tiradentes con Gustavo Mejía Ricard, donde está Sun Gallery, que también se lo cuestionó Alicia Ortega. Ese edificio tan enorme es de ese señor. Y así nos podemos ir con Félix Bautista también, que se hizo millonario, y otros más. Y la sociedad obviamente empezó a darse cuenta que ese partido era una semilla de corrupción. Sin embargo, lo dejan crecer en ese sentido. El dominicano se empieza a comer todo el cuento de todas las estrategias que desarrollaba el PLD para decir que ese gobierno iba bien, que todo iba funcionando, que no había crisis, que no había no sé cuánto. Pero además recuerden que la mayoría de la Cámara era del PLD o del Leonel. La Procuraduría General de la República, los jueces eran de Leonel. Ningún acto de corrupción de esos periodos avanzó en un proceso penal. Todos se pararon, todos. Dicho por Acento, ahí hay un reportaje de Acento que les recomiendo que entren a internet para que vean por lo menos los 10 casos de corrupción más importantes de los gobiernos de Leonel Fernández. Se paró, los pararon con una simple llamada a la Procuraduría en ese momento. Ninguno avanzó. Nadie de esos politiqueros que estaban involucrados, gente de Leonel, ninguno de ellos terminó en la cárcel. Eran acusaciones y acusaciones, como Félix Bautista, por ejemplo. Y no pasaba nada, no hubo régimen de consecuencias. Y eso la sociedad se lo quedó muy grabado. Sin embargo, vuelve otra vez Leonel al poder porque la máquina electoral perfecta, más todo el dinero que tenían, hizo que volviera a ganar Leonel Fernández Reina. No por su buena gestión. Para que quede claro. Otro dato muy importante que quiero decirlo. Según la encuesta AC Media, Leonel Fernández Reina, esto está publicado en Acento, dice que el 36.8% de los dominicanos jamás votaría otra vez por Leonel Fernández Reina. 36.8%, una tasa de rechazo increíble. Nadie quiere saber de Leonel. Nadie. Y ustedes tienen ahí a su soldado, a su pinche. Pinche es ayudante de cocina.
Rafael Paz diciendo que Leonel no tiene rechazo por la sociedad, que al contrario, lo está apoyando la sociedad para que tumbe al PRM y vuelva a poder. Y que Luis Abinader es el político que más rechazo tiene ahora mismo. Los dos tienen un alto rechazo por parte de la sociedad. Los dos. Aquí ni uno ni más. Ahora, Luis Abinader es el presidente ahora mismo, el dueño del presupuesto nacional, el jefe de jefes. Hay que estarle lambiendo, hay que estarle promocionando, hay que estarle tapando cosas, hay que estar posicionando la retórica que él quiere y en fin, el poder se maneja así, para hacerle creer a la gente que no tiene rechazo. Y vamos a inaugurar obras. Ahí está desesperado Luis Abinader inaugurando obras inconclusas, obras mal hechas, con dinero del presupuesto que se ha elevado, con deuda, y obras que no existen, como un acueducto que se supone que inauguraron Willington Arnault, si es que así se llama, que creo que nada más lo conoce su esposa y sus hijos. Un acueducto que se supone que inauguraron en Jaina, y ese acueducto no existe. Hicieron todo un show, pusieron una manguera y un tubo para que sacara agua, pero según los residentes de Jaina, ese acueducto no existe. Y se gastaron cientos de millones de pesos, pero no está y nadie dice nada. Y Luis Abinader con la urgencia del 24 de febrero a inaugurar el metro, mal hecho, podrido. Están ocultando información. El mismo Osiris de León no quiere que te enteres de eso. El asesor principal del presidente para ese tipo de obras. Y muchas más. Entonces el rechazo, más la corrupción, más Senasa, más todo lo demás. Por eso es que Luis Abinader está siendo rechazado por la población. Pero quería darles este dato de el alto rechazo que tiene Leonel Fernández Reina. Y él no lo quiere entender. Ahí sigue porque es un negocio. Es un negocio grande. La Fuerza del Pueblo va a recibir este año 432 millones de dólares de tu dinero, de tus impuestos. Más todo lo que reciben de los empresarios que le siguen dando dinero. Más todo el dinero mal habido que entra a ese partido y a todos los demás partidos. Es un gran negocio. Muchos lo han dicho. Tener un partido político en este país es muy redituable económicamente. Aquí no importa nada, aquí no importa la política, el bienestar del pueblo, el desarrollo de la sociedad. No importa nada, aquí importa el negocio privado que significan esas empresas. Por eso siempre les he dicho que esos partidos, como 44 según la Junta Central Electoral, son organizaciones criminales. Son las primeras organizaciones criminales que atacan, que acaban con la vida, con la ilusión, con la esperanza de este pueblo. Y ustedes siguen en lo mismo. Otro dato interesante para recordarle a Leonel, porque él dice que hay que acabar con el alto costo de la vida, con la inseguridad, con la corrupción. En sus tres periodos había inseguridad. En sus 3 periodos seguía habiendo apagones. La gente no tenía electricidad. La gente no tenía agua potable. Los alimentos estaban caros. Los salarios, el salario mínimo estaba por el piso. La inflación estaba alta. Había inseguridad en las calles, igualito que ahora. Este país no ha avanzado, parece que se frizó en el tiempo. Y los del comité político y varios otros miembros del PLD haciéndose ricos, haciendo negocios, teniendo contratas con el Estado, creando empresas que eran distribuidores, servidores o como ustedes le quieran llamar, del Estado dominicano. Eso estaba igual, señor Leonel Fernández. Y para recordarle y cerrar este video, usted ha criticado muchísimo los préstamos que ha tomado Luis Abinader. Sí, Luis Abinader ha sido el presidente desde el 2000 para acá que más dinero ha pedido prestado a bancos internacionales, cerca de 60,000 millones de dólares. Sí, una exageración, por eso también es rechazado. Pero usted en sus 2 últimos periodos, por lo menos, usted tomó prestado más de 16,000 millones de dólares. Cuando usted salió del poder,
en la última ocasión, usted dejó una deuda pública de 27,000 millones de dólares. También pidió mucho dinero prestado, también ordenaba a la Cámara de Diputados, que en ese momento la manejaba usted, la manejaba el PLD, y la Cámara de Senadores, pidió dinero así. También, ¿de qué usted está hablando? Ya le dieron 3 veces la oportunidad, no pudo resolver nada. Nada pudo resolver. Quítese ese capricho, esa enajenación del poder. Váyase a Funglode, quédese encerrado leyendo todos los libros, que eso lo hace muy bien. Y ya deje de estar interfiriendo en el desarrollo de este país. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos. Hasta la próxima.